En lo profundo de los bosques nevados de Silverpine, una joven viuda luchaba por proteger a su pequeña hija de un invierno interminable. Y de la mafia que una vez se apoderó del silencio de su difunto esposo. En la noche más fría del año, mientras la ventisca azotaba las paredes de la cabaña, solo rezaba por la paz. En cambio, se oyeron ladridos frenéticos, un estruendo violento en el porche y la imagen de un Navy SEAL desangrándose en la nieve, con su K9 temblando pero protegiéndolo con todo su cuerpo. Cuando abrió la puerta, no tenía ni idea de que este desconocido herido portaba la verdad tras la muerte de su esposo y el poder de cambiar su futuro para siempre. Antes de empezar, comparte desde donde estás viendo. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para más historias de honor, sacrificio y vínculos que nunca se rompen. Tu apoyo lo es todo. La nieve presionaba la vieja cabaña de montaña como una segunda capa de hielo. Lena Hart estaba de pie junto a la pequeña ventana de la cocina, con una taza de té tibio entre las manos, observando cómo la tormenta borraba el mundo. Tenía 28 años, alta y delgada, como si hubiera pasado años saltándose comidas, con los hombros ligeramente encorvados, como si siempre estuviera esperando un golpe. Su cabello castaño claro, antes largo y trenzado con cintas, ahora estaba cortado toscamente hasta los hombros, más fácil de meter bajo un gorro de lana. Unas tenues sombras se cernían bajo unos ojos verde grisáceos que habían visto demasiados gritos, demasiados platos rotos, demasiados caballeros atentos a las botas en el porche. Tras ella, la cabaña crujía con el viento azotándola, las paredes zumbaban como un animal cansado. En el suelo, junto al viejo sofá, una niña pequeña se arrodillaba entre un montón de anillos de madera y pájaros tallados. Elle Hart, de 3 años, era un pequeño bulto de calor con un suéter rosa enorme y leggings de lana metidos en calcetines de felpa. Su cabello, de un castaño dorado más pálido que el de su madre, se rizaba en suaves ondas alrededor de un rostro redondo y serio. Ella tenía las pestañas oscuras de su padre y la forma de su madre de observar una habitación en silencio antes de decidir si era seguro sonreír. «Mami, los árboles bailan», murmuró ella, señalando hacia la ventana mientras los pinos se inclinaban y se azotaban con el vendaval. «Se están aguantando», corrigió Lena en voz baja, con voz suave, como la nuestra. Dejó la taza y miró hacia la esquina donde se apilaban bolsas de papel marrón, harina, arroz, sopa enlatada, paquetes gigantes de papel higiénico. Recordó el último viaje al pueblo, con la cabeza gacha en el supermercado, el abrigo de invierno abrochado, fingiendo no oír los rumores sobre Mark Hart en la mina, sobre esa viuda que seguía escondida en el bosque. Iba, rara vez, comprando al por mayor como una ardilla recogiendo bellotas, o bien pagaba a un repartidor a tiempo parcial con una camioneta vieja para que dejara cajas junto al desvío nevado. Menos tiempo en el pueblo significaba menos posibilidades de que la siguieran las miradas indeseadas. Su mirada se fijó en la foto enmarcada boca abajo en el estante. Por un momento, casi extendió la mano para ponerla en posición vertical, pero se detuvo. No necesitaba verla. La imagen vivía bajo su piel. Mark Hart a los 30, alto, de hombros anchos, piel morena y ojos azules risueños, cabello oscuro, siempre espolvoreado con polvo de piedra. El tipo de hombre en el que la gente confiaba a primera vista, el tipo de hombre que, una vez que el whisky y las cartas lo cautivaron, convertía esas mismas manos en puños. Había comenzado como trabajador legal de una cantera, orgulloso de su fuerza. Luego vinieron el juego, las deudas, la oferta susurrada de la compañía maderera que en realidad no tenían nada que ver con la madera. Vetas minerales de tierras raras ocultas bajo sus montañas necesarias para baterías y drones. Paga tus deudas, Mark. Nadie tiene que enterarse. Lena recordó la primera vez que llegó a casa con ese nuevo olor en él. No a piedra ni pino, sino a metal y aceite. El olor a máquinas cavando donde no debían. La había sujetado por los hombros, con los dedos un poco demasiado apretados, los ojos un poco demasiado brillantes. Esto es solo hasta que estemos a salvo, Lena. Luego nos vamos. Nunca había terminado. Cuanto más sabía, menos seguro estaba. Cuanto más lo amenazaban, más bebía. Y cuando el miedo y el bourbon se mezclaban, siempre eran los brazos de Lena, su espalda, su rostro los que recibían el impacto. Entonces llegó el derrumbe. La historia oficial había sido simple, accidente bajo tierra, roca inestable, nadie podría haber hecho nada. Pero Mark le había susurrado en la oscuridad la semana anterior. La barba le raspaba la mejilla, el aliento agrio por el miedo.
Están planeando algo más grande. Hay nombres en esto, Lena. Nombres con placas. Si desaparezco, agacha la cabeza. Desapareció en la montaña poco después. Un año después, su advertencia aún resonaba en su interior cada vez que oía un motor en la carretera. Los hombres que habían llegado a la cabaña tras su muerte olían a frío y a humo de cigarrillo, sus botas dejando gruesas huellas en el aguanieve. Hablaban con educación, pero sus ojos eran como cuchillos. Si alguna vez abandonas este bosque, había dicho uno, sonriendo sin calidez, podrías ponerte habladora. Mejor callarse, mejor quedarse quieto. El sheriff lo entiende. Él quiere paz aquí. Nosotros también. Desde entonces, la paz había significado prisión. Una bonita para ella, con pájaros tallados y mantas cálidas, pero prisión al fin y al cabo. Una ráfaga fresca sacudió la ventana. El cielo afuera había pasado de gris a casi blanco, con copos azotando lateralmente. Lena miró el reloj, viejo, haciendo tic-tac demasiado fuerte en el silencio. Podría cortarse la luz pronto, pensó. Sucedía a menudo en las peores noches. Se movió automáticamente, apilando más leña junto a la chimenea de piedra, mirando la linterna en el estante, contando velas. Su cuerpo se movió por costumbre. Su mente flotaba entre el pasado y el camino vacío bajo la montaña. Mami. La vocecita de ella la atrajo hacia sí. ¿Estamos a salvo? Esa pregunta se le ocurría a menudo. Algunas noches Lena quería decir que no, pero lucharé de todos modos. En cambio, se arrodilló, alisando un rizo suelto de la frente de ella. Sí, cariño. Aquí estamos a salvo. Es solo el viento. Hablando en voz alta. La mentira le supo menos amarga de lo habitual. Tal vez porque quería creerla a ella misma. En algún lugar, en la distancia invisible, en una cresta que nadie del pueblo se molestaba en escalar en invierno. Un hombre se desangraba en la nieve. El suboficial jefe Daniel Dan Brooks tenía la complexión desgarbada de alguien que llevaba su fuerza como una herramienta, no como un trofeo. Hombros musculosos, cintura esbelta, el equilibrio fácil de un hombre acostumbrado a terrenos irregulares. Su cabello, corto al corte reglamentario, contrastaba con la piel curtida por desiertos y océanos. Esta noche, sin embargo, esa piel se había vuelto demasiado pálida, los labios teñidos de azul en los bordes. Un roce de la bala de francotirador con silenciador le había atravesado la carne del hombro izquierdo, caliente y limpio, pero el frío había convertido la pérdida de sangre en algo más peligroso. Su mandíbula, normalmente áspera con una barba incipiente que lo hacía parecer mayor entonces. Sus 34 años, ahora estaba tan apretada que le dolían los dientes. A su lado saltaba Ranger, un pastor alemán de 5 años con un espeso pelaje negro y canela salpicado de hielo, corazonadas firmes y ojos ámbar inteligentes. Una leve cicatriz recorría el pelaje justo encima de su oreja derecha, recuerdo de una misión de entrenamiento fallida años atrás. El pecho de Rers subía y bajaba, y cada respiración proyectaba pequeñas nubes en la noche, pero su atención no se apartaba del rostro de Dan. Tranquilo, amigo, dijo Dan con voz áspera mientras se deslizaban por la pendiente, con botas y patas, sin encontrar apoyo en el hielo empinado. Sigue la luz. Solo sigue la luz. Horas antes, habían estado avanzando entre los altos pinos, mapeando en silencio las excavaciones ilegales que él había estado buscando durante meses. El DHS quería pruebas de que los minerales de tierras raras se extraían al amparo de operaciones madereras. Dan había encontrado más que pruebas. Había encontrado patrones, raíces, rastros de dinero que apuntaban a hombres con placas y oficinas, no solo sombras en el bosque. Entonces el dron cambió de dirección, su zumbido cambió de una manera que su instinto desagradó al instante. Un segundo después, se escuchó el primer disparo, el suave golpe de un rifle con silenciador. Demasiado preciso para ser aleatorio, demasiado rápido para ser coincidencia. Alguien le había dado su ruta al enemigo. Ahora su visión se encajó, los copos de nieve se convirtieron en rayos de luz. Lo único sólido era el peso de Rers presionando su pierna y el tenue destello dorado al otro lado de los árboles. Una luz del porche, tal vez el resplandor de una chimenea a través de una ventana con cortinas. Civilización o algo parecido. Ranger ladró una vez, agudo, y luego otra vez más fuerte mientras se tambaleaban hacia un pequeño claro.
La cabaña se alzaba de la nieve como un viejo barco atrapado en el hielo, con el techo cargado de nieve acumulada y la chimenea expulsando una fina columna de humo. Dan dio 2 pasos hacia ella, y sus rodillas simplemente se negaron a aguantar. El mundo se tambaleó. Cayó al suelo con un gruñido ahogado, la nieve absorbiendo el sonido. «Vete», susurró, sin saber si la palabra salió de sus labios. «Ranger, vete». El perro no lo dejó. No del todo. Ranger se plantó sobre el pecho de Dan, como un escudo tembloroso, y soltó una ráfaga de ladridos frenéticos y resonantes que atravesaron la tormenta. Dentro, Lena se congeló. El sonido la apuñaló entre las costillas más rápido que cualquier recuerdo. No era el estruendo de un camión, ni el crujido de botas, solo ladridos desesperados justo en su puerta. Ella se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. «Perrito», susurró. «Mami, un perrito». Lena, con cada nervio en la piel, gritaba que guardara silencio, que apagara la lámpara, que fingiera que la cabaña estaba tan vacía como el camino de abajo. Ladrar podía significar cazadores. Podría significar que alguien estaba herido. Podría significar que hombres usaban un perro como cebo. Allí fuera todo tenía 2 significados, y uno de ellos siempre era peligroso. Pero entonces llegó otro sonido, un gemido bajo y roto, rápidamente ahogado por el viento. Lena se acercó a la ventana y apartó una esquina de la cortina. Se quedó sin aliento. Un hombre yacía medio en los escalones del porche, medio en la nieve. Su chaqueta de camuflaje se oscureció cerca del hombro. Incluso a través del cristal pudo ver su rostro. La mandíbula. Flácida por el dolor, las cejas oscuras fruncidas, las pestañas bordeadas de escarcha. La sangre le había corrido por el brazo hasta el blanco ventisquero. El perro que tenía encima era grande, poderoso, con las orejas erguidas, la cola baja pero firme mientras ladraba hacia la puerta y luego retrocedía hacia su dueño caído. Ninguno de ellos, su mente supo al instante. Ni los hombres de la mina. Sus abrigos siempre eran lonas de trabajo, sus gorras baratas y manchadas, sus ojos mezquinos. Este hombre parecía un soldado sacado de un mundo diferente y arrojado al suyo por error. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Si abría la puerta, podría estar invitando a la muerte o a los problemas, o ambos. Si no lo hacía, se quedaría allí parada viendo a un ser humano y a su perro morir congelados a pocos metros de distancia. «Mami». La pequeña mano de ella se deslizó en la suya. La voz de su hija era tan suave que casi se quebró. «¿Va a estar bien?» Lena tragó saliva. Por un instante vio a Mark en una camilla, polvo y sangre en sus botas. Vio a los hombres en su mesa sonriendo con ojos muertos. Entonces vio el rostro de este extraño enrojecerse de frío y comprendió que, fuera lo que fuera, no era él quien la había lastimado. Algo dentro de ella, algo que no había muerto del todo, incluso después de todos los gritos, puños y amenazas, la empujó hacia adelante. Deslizó el pesado cerrojo. La puerta gimió cuando la abrió. Una ráfaga del aire se coló en la cabina, robándole el aliento a ella y poniendo las mejillas de Lena enrojecidas al instante. «Metedlo dentro», murmuró para sí misma y para la tormenta. «Metedlo dentro primero. Ya te asustarás». Se agachó, hundiendo los dedos bajo el brazo ileso del hombre, con los músculos protestando mientras lo arrastraba por el umbral. Era más pesado de lo que parecía, músculos sólidos y tela empapada. El perro retrocedió lo justo para dejarlos pasar, y luego lo siguió, con las uñas resonando en el suelo de madera. Lena cerró la puerta de una patada con el talón, y el pestillo se enganchó con un chasquido desesperado. El viento se convirtió en un rugido sordo en lugar de un grito. Bajó al desconocido al sofá destartalado junto al fuego, respirando con dificultad, con todos los nervios ardiendo de adrenalina y miedo. El perro estaba pegado al sofá, con el pecho agitado, los ojos fijos en ella con una mezcla de advertencia y súplica. Ella rondaba a unos pasos de distancia, agarrando su conejo de peluche, con los ojos como platos mientras pasaban de la chaqueta ensangrentada del hombre a su rostro flácido. Tras un largo y tembloroso segundo, miró a su madre. «Mamá», susurró. «¿El soldado solo está durmiendo?» La tormenta había amainado por la mañana, pero el mundo exterior seguía siendo un silencio blanco y sofocante. Dentro de la cabaña, el calor de la chimenea de piedra reprimía el frío en oleadas lentas y pulsantes.
Lena Hart se arrodilló junto al sofá, con manos temblorosas mientras apretaba el arnés alrededor del hombro herido de Dan Brooks. Daniel Brooks, aunque apenas consciente, tenía la inconfundible complexión de un hombre moldeado por la disciplina. Hombros anchos que se estrechaban hasta una cintura esbelta y musculosa, cabello oscuro cortado al ras del cuero cabelludo, una mandíbula marcada por la barba de 2 días. Incluso inconsciente, exhalaba con los dientes apretados como si se negara a rendirse por completo al dolor. Su piel estaba demasiado pálida para sentirse cómodo, con los labios con bordes azules. A Lena se le revolvió el estómago de una forma que no quería reconocer. Ranger yacía a sus pies. El gran pastor alemán se acurrucaba protectoramente cerca de las botas de Dan, con el pelaje espolvoreado por la nieve derretida. Sus ojos ámbar permanecían fijos en los movimientos de Lena, alerta, inteligente, listo para defenderse si flaqueaba. Pero cuando Dan murmuró arrastrando las palabras, «Tranquilo, muchacho», Ranger bajó la cabeza hasta las patas con un suave gemido. Lena enhebró la aguja del viejo botiquín que Mark guardaba en una lata debajo de la cama. Le temblaban los dedos, no por el frío, sino por el recuerdo. La voz de Mark se arrastraba por el alcohol. La mano de Mark le apretaba la muñeca con demasiada fuerza. Mark le exigía que curara el corte que se había hecho en una pelea de bar que no explicaba. El pasado le subió por la espalda como escarcha. Pero este hombre no era Mark, y se estaba muriendo. Se inclinó más cerca y presionó los bordes de la herida de Dan. La bala había dejado un surco limpio y superficial, pero sangraba profusamente con el frío. Cuando atravesó la piel con la aguja, los párpados de Dan parpadearon. Sus ojos, grises con reflejos verdes, se abrieron lo justo para que ella viera la dureza en ellos. La rebeldía de un soldado. Un hombre acostumbrado a soportar lo que otros no podían. «Estás a salvo», murmuró, apenas audible. «Te estoy ayudando», corrigió ella en voz baja, aunque con la voz quebrada. Una manita le rozó el brazo. Ella, abrigada con su suéter rosa, le ofreció su pequeña manta tejida y un conejo de peluche al que le faltaba una oreja. «Mami, dale mi mantita a Ranger. Tiene frío», susurró la niña. Ranger meneó la cola una vez cuando ella lo cubrió con la manta. Su mirada se suavizó, como solo un perro leal podía expresar gratitud. Cuando terminaron los puntos, Lena cubrió a Dan con colchas, puso una olla de caldo a calentar y puso el viejo rifle de caza de Mark a su alcance. Solo entonces dejó que sus pulmones se llenaran del todo, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que el desconocido se desplomó en su porche. Vigiló casi toda la noche, sumiéndose en un sueño superficial solo cuando ella la jaló hacia el dormitorio. Cerró la puerta a medias, un equilibrio entre el instinto y la compasión. La mañana llegó gris y pesada. Estaba removiendo caldo en la estufa cuando el sonido la alcanzó. Débil al principio, luego inconfundible. El crujido de neumáticos sobre la nieve compacta. El corazón le dio un vuelco. Una camioneta. No una camioneta cualquiera. Una camioneta verde bosque oscuro con puertas desparejadas y una abolladura en el guardabarros. Lo supo al instante. Lo había visto el día que llegaron los hombres tras la muerte de Mark. El pulso le rugía en los oídos. Ella, susurró con fuerza, agarrando los hombros de su hija. «Ve a la habitación de mamá. Siéntate en la cama, quieta como un ratón». Ella obedeció con los ojos abiertos. Lena corrió a la sala. Dan todavía estaba demasiado débil para moverse, aunque sus ojos se entreabrieron al oír sus pasos. «Hay alguien afuera», susurró. Su expresión se agudizó al instante, incluso a pesar del dolor. «Escóndeme», dijo con voz áspera. No necesitó que terminara. Agarró el borde de la vieja alfombra cerca de la chimenea, la apartó de un tirón y abrió la puerta oculta del sótano. El viejo almacén de Mark para herramientas y contrabando que nunca quería que viera. Dan se deslizó hacia abajo con la respiración entrecortada. Ranger la siguió, pero se detuvo a medio camino para mirarla, esperando su permiso. «Vete», susurró con urgencia. Él obedeció. Cerró la puerta, empujó la alfombra y la mesa sobre ella justo cuando se oían unos pasos pesados en el porche. Un golpe fuerte hizo vibrar el marco. «Señorita Hart», llamó un hombre, con un tono excesivamente cortés, pero con un dejo de amenaza. «Storm hizo un número en las carreteras. Estamos comprobando cómo están». Era Brent Callan,
uno de los hombres a los que Mark temía. Brent rondaba los 40 y tantos, corpulento, con un cuello de toro y una barba demasiado pulcra para alguien que decía ser leñador. Sus ojos azul pálidos siempre parecían divertidos, incluso cuando decía cosas que no tenían gracia. Detrás de él estaba Wyatt MN, un hombre más joven, de porte encorvado, barba irregular y mirada penetrante. Nervioso, inquieto, de esos que obedecen órdenes para evitar hacerse daño. Lena entreabrió la puerta un poco. «Buenos días, señora», dijo Brent, con la respiración entrecortada. «Anoche oímos perros ladrando por aquí. ¿Ha pasado alguien por aquí?» Se le heló el cuerpo. «Solo el viento», dijo. La tormenta era fuerte. La mirada de Wyatt recorrió su hombro y se posó en la tenue mancha de sangre seca cerca del porche. «¿Eso también es del viento?», preguntó. La mente de Lena daba vueltas. «Me corté la mano partiendo leña», dijo, levantando la palma. Los callos viejos hicieron que la mentira pareciera creíble. Brent se inclinó, entrecerrando los ojos. «¿Recuerdas nuestro acuerdo, verdad? La paz en esta montaña depende de que todos guarden silencio». Lena mantuvo una expresión suave, asustada, obediente, como esperaban. «Lo recuerdo». Tras un tenso silencio, Brent se tocó la gorra. «Bien. Abríguese, señorita Hart». Regresaron a la camioneta. Solo cuando el motor se perdió entre los árboles, Lena se movió, jadeando. Apartó la mesa y abrió la puerta del sótano. Ranger salió primero, luego Dan, haciendo una mueca al agarrarse al borde. Ella se asomó desde el pasillo. «Mamá, ¿mentiste por el soldado?». Lena se quedó paralizada. Su mirada se encontró con la de Dan. Y en ese momento de silencio, sin decirlo en voz alta, los tres comprendieron que algo había cambiado. Ahora estaban del mismo lado. Durante 2 días, la tormenta se negó a aflojar. La nieve se amontonaba contra las paredes de la cabaña como barricadas blancas, y los pinos más allá se mecían en siluetas inquietas. Dentro, el aire era más cálido, pero denso por la tensión de la gente que aprendía a ocupar el mismo espacio frágil. Daniel Brooks se incorporó. En el sofá por primera vez sin tambalearse. El corte en su hombro palpitaba con cada respiración, pero lo soportaba con la estoica resistencia de un hombre formado por años de entrenamiento. Su rostro había recuperado algo de color, aunque la barba incipiente en su mandíbula aún le daba una apariencia desgastada y tosca. Ranger permanecía cerca, barriendo el suelo con la cola cada vez que ella se acercaba. Lena Hart notó cada pequeña mejoría, la mayor concentración en la mirada de Dan, el tono más firme en su voz. También notó las cosas que no decía, la forma en que su mirada se dirigía hacia las montañas, hacia la misión de la que la fuerza y el destino lo habían apartado. Esperaba que se quedara quieto y descansara. Pero Dan no estaba hecho para la quietud. Dentro de los límites de su lesión, encontró maneras discretas de ayudar. Limpió la chimenea a fondo, con cuidado de no forzar el hombro herido. Acercó los troncos al porche para que Lena no tuviera que caminar con dificultad entre montones de nieve que le llegaban hasta las rodillas. Ajustó las bisagras de la puerta y añadió un trozo de madera de desecho. Bajo una ventana por donde se filtraba el aire invernal, revisó el tiro de la chimenea desde dentro para asegurarse de que no entrara humo. «Puedo encargarme de todo», dijo Lena la primera vez que lo vio haciéndolo. Dan se encogió de hombros, un movimiento pequeño y cauteloso. «Sé que puedes. No significa que debas hacerlo». Ella lo adoró al instante. Lo sacó a rastras para jugar con la nieve durante un rato, donde le enseñó a hacer bolas sueltas y polvorientas que no le congelaran los dedos. Recompensó a Ranger con choques de manos, que pronto se convirtieron en abrazos, y el perro soportó cada uno con paciente dignidad. Sus ojos ámbar se suavizaban cada vez que reía. Las noches traían una calidez diferente. Después de que ella se durmiera, Lena y Dan permanecieron junto al fuego, su resplandor forjando un frágil círculo de confianza que ninguno esperaba que existiera. En una de esas noches, Dan finalmente habló de la misión. Su voz, baja y áspera, se abrió paso entre los troncos crujientes. La excavación ilegal es más profunda de lo que nadie esperaba. Minerales de tierras raras extraídos directamente de tierras federales, procesado en secreto, canalizado al mercado negro de tecnología de drones. Lena sintió que se le cortaba la respiración. Las palabras, Drone Moheim,
Los ecos de los susurros aterrorizados de Mark regresaron con una claridad gélida. Usaron drones térmicos para encontrarnos. Dan continuó. Entonces, francotiradores nos atacaron desde 2 ángulos. Alguien les dijo exactamente dónde estaríamos. ¿Alguien de las fuerzas del orden?, preguntó Lena en voz baja. Dan asintió con la mandíbula apretada. Tiene que ser. El plan estaba sellado. Solo el DHS y el mando local lo vieron. El fuego silbó como si reaccionara. Los dedos de Lena se cerraron alrededor de su taza. Durante un largo rato, miró fijamente las llamas. Antes de susurrar, sé algo. Creo que siempre lo he sabido. Su voz tembló, pero en cuanto empezó a hablar, se le quebró la sangre. Le contó todo a Dan. Las deudas de juego de Mark, los trabajos secretos para una empresa maderera, los moretones que había ocultado, los murmullos nocturnos que estos hombres no perdonan, y el miedo en los ojos de Mark antes de entrar en la mina por última vez. Lena dijo que tomó notas. Me dijo que la operación era más grande de lo que nadie imaginaba, y luego murió desmayado. Esa misma semana, dijo que tenía pruebas. Dan escuchó con absoluta quietud, con la rabia asomándose bajo su expresión contenida. Lena se fue brevemente y regresó con un cofre de madera viejo, oscurecido por años de polvo y aceite. Lo colocó frente a él con una exhalación temblorosa. Esto es todo lo que dejó. Dentro había un mapa de Silver Pine Wilderness, marcado a mano con senderos, túneles secundarios y un edificio rodeado de un círculo, etiquetado solo con una X temblorosa. Había tarjetas de acceso plastificadas de una empresa con un logotipo desconocido, un teléfono prepago destartalado con fragmentos de mensajes borrados y una libreta mohosa llena de nombres, matrículas de camiones y símbolos taquigráficos. Un nombre estaba solo junto a una pregunta escrita a bolígrafo. Precio, confiable. La expresión de Dan se endureció al verlo. Extendió el mapa sobre la mesa de centro, comparándolo con sus propios recuerdos fragmentados de la noche de la emboscada. La 10ª circular se alineaba con un aserradero abandonado. En lo profundo del bosque del norte. Una estructura de la que se rumoreaba desde hacía tiempo, pero que rara vez se visitaba. Ese es su centro, dijo. Extracción, transporte, coordinación, todo apunta allí. Con la tormenta finalmente amainando, Dan encendió su comunicador satelital encriptado, un dispositivo compacto no más grande que la palma de la mano de Lena. Transmitió coordenadas, fotos de las notas de Mark y un informe completo que advertía de un topo. Al terminar, una voz crepitó entre la estática. El comandante Hall, un hombre de tono grave y grave, autoritario pero sereno. Dan lo había descrito una vez como el tipo de líder que lleva a sus hombres como una armadura. Te pondremos una trampa, dijo Hall. 2 planes, un carrete, un cebo. El plan A, el verdadero plan, se compartió solo con el DHS, una aproximación desde la Timberline Occidental. El plan B, pura ficción, afirmaba que el equipo realizaría una incursión desde el lago helado en el lado este. Ese plan se envió únicamente a una persona, el sheriff Logan Price, quien comandaba las fuerzas del orden del condado. Más tarde esa noche, Ranger levantó la cabeza, con las orejas aguzadas. Un zumbido. Llenó la distancia, el inconfundible zumbido de un dron, luego el crujido de neumáticos, el débil eco de un disparo de prueba de rifle con silenciador en el bosque, todo desde la orilla del lago. 1 hora después, el DHS interceptó una llamada telefónica del sheriff Price a un número desconocido cerca de la frontera con Canadá. La voz en la línea dijo que había despejado la ruta del lago. Dan cerró los ojos. El traidor por fin tenía un nombre. El viento había arreciado de nuevo al anochecer, tallando crestas en los montículos alrededor de la cabaña. Era el tipo de frío que se tragaba el sonido y opacaba el horizonte, dejando solo las siluetas esqueléticas de los pinos y el tenue remolino de nubes que ocultaba la luna. Dan Brooks se movía entre los árboles con Ranger pisándole los talones, cada respiración se hundía en la oscuridad. Le dolía el hombro, pero la adrenalina lo estabilizaba. Esta noche, no era un hombre herido. Era una foca, cerrando un círculo que había perseguido durante meses. El aserradero abandonado se alzaba del bosque como una catedral olvidada. Vigas anchas y esqueléticas, el techo medio derrumbado. Bajo años de nieve y un fuerte olor químico oculto bajo el hielo. Dan recorrió con su linterna el cavernoso interior.
Filas de máquinas de minería ilegal estaban dispuestas como bestias metálicas o trituradoras, plataformas de perforación portátiles modificadas para excavar profundamente en la montaña. Barriles de minerales triturados brillaban tenuemente con polvo metálico. Ranger palmeó hacia adelante, con las orejas erguidas y la cola rígida. Se congeló en una esquina donde se apilaban cajas de madera. Dan dio un paso adelante y levantó una tapa. Dentro había estructuras de drones desmontadas, calibre de mercado negro envueltas en tela aceitosa. Una segunda caja reveló celdas de litio y paquetes de tierras raras, exactamente lo que sospechaba el DHS. Tomó videos desde múltiples ángulos, hablando en voz baja a la grabadora. Vehículos sin registrar. 3 camiones, sin matrícula, almacenamiento de productos químicos en el extremo norte. Componentes de drones aéreos probablemente enviados internacionalmente. En las sombras, cerca de una escalera metálica, 2 hombres jugaban a las cartas, sin percatarse de la figura silenciosa que les apuntaba con una pequeña cámara. Dan hizo zoom, capturando sus rostros, y luego colocó una baliza localizadora debajo de la reja de acero que salía por la puerta este. Ranger emitió un suave gruñido. Tranquilo, susurró Dan. Hemos terminado. Transmitió todo, imágenes, coordenadas, disposición de la estructura al comandante Hall a través del enlace satelital. La respuesta de Hall llegó rápido. Voz tensa pero tranquila. Nos ocuparemos de ello. El DHS está solicitando una orden de emergencia. Hemos confirmado que Price intentó cruzar la frontera. No llegará lejos. Dan respiró hondo para tranquilizarse. Luego, él y un Ranger se fundieron de nuevo en la nieve. La caminata de regreso fue lenta. Su hombro palpitaba por el esfuerzo excesivo, cada latido pulsando a través del tejido desgarrado. Las luces de la cabina eran un pequeño resplandor entre los árboles cuando las oyó. El sonido mecánico de un motor. Ni uno. Varias motos de nieve. Ranger gruñó bajo, un rugido de advertencia vibrando en la noche. Muévanse, murmuró Dan. Corrieron entre los árboles ralos, pero una moto de nieve viró tras ellos. Su faro cortaba la oscuridad como una lanza. Disparos resonaron, amortiguados por los silenciadores. Dan se agachó, sintió ladridos. Una astilla a su lado. Ranger se adelantó rápidamente, guiándolo a través de los tramos ciegos con precisión instintiva. Para cuando llegaron al claro de la cabaña, la silueta de Lena ya estaba en la ventana. Su expresión se tornó de miedo al ver los faros coronando la cuesta. Irrumpió en la puerta. Lena, abajo. Su rostro palideció. Nos encontraron. No había tiempo. Tomó el viejo rifle de caza de Mark de su lugar cerca de la chimenea y se lo puso en las manos. Apuntando solo a la puerta. Dispara solo si alguien abre la escotilla. Tragó saliva con dificultad, asintiendo mientras cogía a ella en brazos. La chica se aferró a ella con los ojos muy abiertos. Ranger empujó sus piernas hacia la trampilla, animándolos a bajar con suaves gemidos. Dan, susurró Lena, apretándole la muñeca antes de bajar. Vuelve con vida. No prometía. Nunca hacía promesas que no estuviera seguro de poder cumplir. Una vez que desaparecieron abajo, colocó la alfombra en su lugar con una patada, esparció algunos leños cerca del fuego para que pareciera que se había agazapado allí y luego apagó todas las lámparas excepto el tenue resplandor de la estufa. La oscuridad invadió la habitación. La primera bala atravesó el marco de la ventana, esparciendo fragmentos de madera por el suelo. Dan se agachó tras la gruesa viga de soporte, apuntó y disparó una vez, limpio y controlado. Un grito ahogado respondió, y luego unas botas resonaron contra la nieve mientras los demás se cubrían. Ranger se deslizó junto a él como una sombra, mostrando los dientes. Agáchate, murmuró Dan. 2 hombres más avanzaron por la derecha, con las motos de nieve abandonadas. Dan cambió de posición en silencio, disparando ráfagas cortas a través de los estrechos huecos de las contraventanas. Los ángulos desfavorecidos los obligaron a retroceder, pero solo por unos instantes. Entonces, unos pasos resonaron en el porche. Ranger se lanzó por la ventana medio rota antes de que Dan pudiera reaccionar, chocando con un hombre que intentaba forzar la puerta. El arma del atacante disparó sin control, saltando chispas cuando la bala se incrustó en el armazón. Ranger lo derribó, pero un segundo disparo rasgó el aire.
El perro lanzó un aullido corto, agudo, agonizante. Ranger, la voz de Dan le salió del pecho. El pastor regresó cojeando al interior, con sangre manchándole el costado, pero aún se interpuso entre Dan y los intrusos, listo para cargar de nuevo. Dan pegó el hombro a la pared, la sangre caliente le manaba bajo la chaqueta. Le quedaban quizás 4 disparos. Afuera, alguien gritó, «Está acorralado. Avancen». Si llegaban a las ventanas, todo habría terminado. Dan sacó la bengala de emergencia de su chaleco, apuntó al agujero en el techo dejado por una antigua tormenta invernal y disparó. Un rayo carmesí ardiente atravesó el cielo nocturno. Durante 3 segundos, nada. Entonces se oyó el golpeteo de las palas del rotor. Primero lejano, luego rugiente. Un helicóptero irrumpió entre las nubes de tormenta. Los reflectores barrían los árboles. Las cuerdas cayeron y figuras oscuras se deslizaron hacia abajo. Las siluetas de los equipos sellados se recortaban contra la nieve. Abajo, las motos de nieve del DHS derraparon hacia el claro, con los motores acelerando, atrapadas entre el aire y la tierra. Los mineros ilegales arrojaron sus armas. La batalla terminó en segundos. Un segundo equipo de asalto irrumpió en el aserradero, capturando a todos los que estaban dentro. El sheriff Logan Price, envuelto en una elegante bufanda a cuadros que ahora parecía absurda contra las esposas de acero que le sujetaban las muñecas, fue interceptado en un puesto de control cerca de la frontera canadiense, justo cuando intentaba cruzar. Solo cuando sonó la señal de que todo estaba despejado, Dan se tambaleó hasta la escotilla y la abrió. Lena y ella salieron, conmocionadas, pero vivas. Lena se tapó la boca con ambas manos al verlo, con sangre en la manga. Ranger apoyado en su pierna, temblando. «Estás aquí», susurró, con lágrimas derramándose. Ella corrió directamente hacia Ranger, rodeando el cuello del perro con sus pequeños brazos a pesar de la sangre. «Buen chico», sollozó. «Buen chico, no te hagas daño». Dan se apoyó en la pared, exhalando. Estaban a salvo por ahora. El hospital de Clearwater Ridge, el pueblo más cercano lo suficientemente grande como para albergar un centro médico de verdad, olía ligeramente desinfectante, a ropa tibia y a algo más suave que Lena nunca pudo identificar. Quizás era seguridad. Quizás era simplemente la ausencia de miedo. Daniel Brooks yacía bajo un baño de luz blanca y estéril, con los hombros fuertemente vendados, el pecho subiendo y bajando al ritmo de un hombre que aprende a descansar. Habían pasado días desde el asalto a la cabaña, pero los moretones aún le cubrían las costillas con un color púrpura. Su mandíbula, normalmente afilada y firme por la determinación, se había suavizado por el cansancio. Sin embargo, sus ojos, al abrirse, mostraban la misma mirada fija, vivos, presentes, observando la puerta en busca de rostros conocidos. Ranger descansaba junto a su cama, envuelto en una venda ancha que le cubría el costado. Un mechón de pelo afeitado revelaba puntos limpios, pero el ánimo del pastor no se había apagado. Incluso herido, levantaba la cabeza a cada paso, moviendo las orejas y golpeando el suelo con la cola cada vez que se acercaba a alguien de confianza. A la segunda mañana, ella irrumpió en la habitación con la energía desbordante que solo una niña de 3 años poseía. Llevaba un gorro de punto con forma de zorro, cuyas orejas naranjas se movían a cada paso. Tenía las mejillas rojas de frío, sus pequeñas manos aferraban dibujos arrugados, brillantes garabatos de pinos, una cabaña con ventanas torcidas y un gran pastor alemán con una medalla de oro. Detrás de ella venía Lena, con la respiración entrecortada por la prisa del exterior, la nieve derritiéndose en su abrigo. Su rostro aún conservaba las delicadas sombras de las noches de insomnio. Pero ahora había algo más brillante en su expresión. Alivio, gratitud y una silenciosa esperanza que apenas se permitía sentir. «Mira, Ranger», anunció ella, subiéndose con cuidado a la silla. «Eres el héroe, perro». Ranger resopló suavemente, inclinándose hacia su tacto. Dan sonrió al verlo, con un dolor punzante, pero real al fin y al cabo. Un enfermero entró con un historial médico, un hombre llamado Michael Trent, alto y de cabello rubio rojizo, con arrugas alrededor de los ojos que denotaban años calmando a pacientes ansiosos. Su voz tranquila y serena siempre tenía un toque de humor irónico. «Bueno, jefe Brooks», dijo, ajustándose las gafas. Para ser un hombre que aguantó varias balas y ventiscas,
se está recuperando más rápido de lo esperado. Dan arqueó una ceja. Me recupero mejor con buena compañía. El enfermero Trent rió entre dientes. Entonces está en la sala correcta. Estos días transcurrían a un ritmo lento y paciente. Los agentes del DHS iban y venían, uniformes impecables y voces cortantes llenando los pasillos. Una mujer llamada agente Mara Kessler, de rasgos afilados, cabello corto y oscuro, ojos color acero, traía noticias de la investigación. Se movía con la precisión de quien ha visto demasiado y se niega a ser intimidado. Su tono al hablar de la red de minería ilegal era frío, pero el brillo en sus ojos al hablar de las víctimas dejaba claro que tenía un profundo sentido de la justicia. La operación está desmantelada, dijo una tarde, hojeando una tableta. Equipo confiscado, cuentas congeladas, y el sheriff, Price, ha confesado una década de cooperación con la red, y se asegurará de que nunca vuelva a ver la libertad. Lena escuchó en silencio, retorciéndose las manos. Le costó trabajo mantener la voz firme. ¿Y Mark?, preguntó el agente Kessler. Su esposo no murió en un accidente. Ahora podemos confirmarlo. Las pruebas de sabotaje estaban ocultas en los informes. Tenía razón. Lena bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Pero eran lágrimas de liberación, no de conmoción. Había cargado sola con la verdad durante demasiado tiempo. 2 días después, el DHS y representantes militares celebraron una pequeña ceremonia de reconocimiento en el ala comunitaria del hospital. No fue grandiosa, solo un podio, una bandera y filas de sillas metálicas. Pero para Lena, fue monumental. Asistieron personas de Silver Pine, abrigadas con gruesos abrigos, con los rostros surcados por los inviernos pasados en las montañas. Solían susurrar sobre ella. Ahora se acercaban a ella con manos cálidas, con gratitud en sus voces. Por su valentía, dijo un oficial mientras le colocaba un pequeño emblema plateado en el abrigo. Y por asegurarnos de que supiéramos la verdad. Ella aplaudió con entusiasmo, orgullosa como si la medalla fuera suya. Cuando Dan y Ranger se recuperaron lo suficiente como para recibir el alta, el invierno había comenzado a suavizarse. La nieve aún cubría los caminos de montaña, pero los árboles tenían un resplandor tranquilo en sus ramas, como si el amanecer se demorara en cada aguja. El día que regresaron a la cabaña, el mundo se sintió más apacible. Los equipos del DHS habían reparado las ventanas rotas, reemplazado las bisagras rotas y reforzado la puerta principal. Las cicatrices de bala habían sido lijadas y rellenadas, pero Lena les había pedido que dejaran intacta una tabla carbonizada junto a la chimenea. Un recordatorio, dijo, de lo que habían sobrevivido. Dan llegó con un uniforme azul marino limpio, un azul intenso que contrastaba con la tenue luz invernal. Mantuvo una postura firme, aunque se movió con cuidado para evitar forzar las costillas en proceso de curación. Ranger trotaba a su lado, sin vendaje, con la puerta ligeramente desnivelada, pero, meneando la cola con inconfundible alegría. Ella salió disparada por la puerta con un grito de alegría, abrazando a Ranger con tanta fuerza que el perro tuvo que apoyar las patas para mantenerse en pie. Lena estaba de pie en el porche, respirando con fuerza en el aire frío, con el pelo suelto sobre los hombros. Las montañas a sus espaldas brillaban con la última luz del día. Dan subió los escalones. Por un instante, ninguno habló. Luego, en voz baja, dijo, esa noche abriste la puerta a un extraño sangrando y a un perro congelado. Hoy quiero pedirte algo a cambio. Se le encogió el corazón. Él se acercó. Déjame dedicar el resto de mi vida a protegerlos a ambos. Lena extendió la mano, deslizándose los dedos entre los suyos. Ella se movió entre ellas, agarrándolas de la mano con una sonrisa triunfante. Somos un equipo, declaró. Bien, señor Dan. La nieve se arremolinaba a su alrededor en lentos copos plateados. Dentro de la cabaña, el fuego titilaba cálidamente. Ya no era un escudo contra el miedo, sino el faro de una familia que apenas comenzaba. A veces, los milagros más grandes llegan en los momentos más tranquilos. Una puerta que se abre en medio de una tormenta de nieve, un extraño rescatado del frío, una familia rota que recibe la oportunidad de sanar. Y si observamos con atención, descubrimos que estos momentos no son accidentes, sino la tierna huella de Dios que nos guía el uno al otro. Al igual que Lena, Dan y la pequeña Elle,
nosotros también atravesamos épocas de miedo, pérdida e incertidumbre. Sin embargo, la gracia nos encuentra a través de un vecino amable, una mano amiga inesperada o la valentía de abrir nuestros corazones una vez más. Dios obra a través de personas comunes para brindar sanación extraordinaria y nos recuerda que nadie es olvidado, por muy fría que sea la noche. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza aún vive en este mundo. Deja un comentario con tus ideas y suscríbete para no perderte la próxima historia de fe, valentía y segundas oportunidades. Que el Señor te cuide a ti y a tus seres queridos, les dé calor a tu hogar, fortalezca tu corazón y bendiga cada paso que des. Dios te bendiga hoy, mañana y